Por favor, si van abriendo su Biblia en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Hoy llega a su fin la serie Verdaderos Discípulos. Esta es la enseñanza número 20, la última, y se titula La misión del discípulo. Después de 20 enseñanzas sobre cómo ser verdaderos discípulos, yo pienso que ya tenemos más o menos una idea de lo que es ser un verdadero discípulo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre la misión del discípulo. Mateo 28, versículo 18. Dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta encomienda de Jesús se le ha llamado la Gran Comisión, porque es lo que Jesús les encargó a sus discípulos después de que los discípulos los encarga a discipular y de hacer discípulos a todas las naciones. Dice el versículo 18 que Jesús se acercó a ellos. Él aquí está a punto de ir al Padre, ya había resucitado, y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad se traduce de la palabra griega exousia, que significa autoridad, pero habla de una autoridad sin límite. Es decir, que Jesús, por su triunfo en la cruz, como Hijo de Dios, tiene autoridad sin límite. Y en base a esa autoridad que Él tiene como Señor del universo, es que Él da la encomienda a sus discípulos para multiplicarse en discípulos. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía un cuerpo como el nuestro, fue semejante a nosotros. Y Él estaba limitado a como está limitado nuestro cuerpo. Pero ahora Jesús vive en los corazones de los discípulos y ya está en ese sentido en todas partes del mundo. Por eso Él tuvo que irse y enseguida deja esta encomienda. Entonces, con toda esa autoridad que Él tiene, ahora delegó a sus discípulos, a todos nosotros, la responsabilidad de discipular, de hacer discípulos. Y en el versículo 19 dice: por tanto, esa frase es muy importante, que significa entonces, puesto que yo ya hice la encomienda del Padre, ahora a ustedes les doy una comisión, una encomienda nueva. Por tanto, id. Ese verbo está en imperativo, es un mandamiento, no es una opción. No es si queremos, nos nace o no nos nace, no. Esa es una responsabilidad de todo discípulo, multiplicarse en otros discípulos. Entonces dice: vayan, id y haced discípulos. Haced discípulos. Formen discípulos. El que los convierte es Dios. El que les trae convicción de pecado y de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pero a nosotros se nos encomienda a hacer discípulos, es decir, a formar los discípulos. Ahora, la pregunta es esta: ¿es fácil hacer discípulos? ¿Es fácil y rápido formar discípulos? La respuesta es no. No es ni una cosa sencilla, ni son cristianos microondas. No. Es una labor que implica sobre todo a los ministros, a los pastores, a los maestros de la Biblia, poner todo de su parte para formar a los discípulos, para que a su vez estos formen a otros discípulos, y así va la cadena. Entonces, no es fácil ni rápido. Jesús se tomó 3 años, de día y de noche, con 12. Comió con ellos, vivió con ellos, durmieron en el mismo dormitorio, a veces abajo de un árbol, a veces las estrellas los cobijaban. Día y noche trabajó con ellos. En el camino, al levantarse, aun cuando dormían, el Señor trataba con ellos. En una ocasión iban en una barca y Él estaba durmiendo
En este caso era Jesús que estaba durmiendo, y ahí vino una prueba de fe para ellos. Jesús siempre enseñándoles a crecer su fe. Jesús siempre enseñándoles a que confiaran en Él al 100%. Cristo siempre enseñándoles que lo siguieran a Él, que confiaran, que no los iba a dejar. Entonces fue un discipulado en una escuela intensiva, 3 años. Hoy algunos con buen propósito, buenos propósitos, creen que en 40 días se hace un discípulo. Está muy lejos de lo que Jesús enseñó. Entonces no es fácil, lleva un tiempo. Hay que hacer buenos discípulos de calidad, porque hay de discípulos a discípulos. Hay de muy buena calidad, otros de calidad, y hay unos que son hechos en China. Aunque al final van a ver algo de China. Entonces, dice Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. La palabra naciones se tradujo en una palabra griega etnos, de donde se deriva la palabra etnia, es decir, de toda lengua, de toda raza, sin distinción. Vayan y hagan seguidores míos, discípulos míos, discípulos de Jesús. Y una vez que ellos se les presenta el mensaje, ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego en el versículo 20 de Mateo 28 dice otra instrucción dentro de la misma, de vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿vamos a ser discípulos? Sí, Señor, pero ¿y qué les vamos a enseñar? Versículo 20 está la respuesta. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. La enseñanza, qué importante es la enseñanza para el discipulado. La palabra enseñándoles se tradujo de la palabra griega didasco, y didasco significa instruir. Entonces, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Instrúyanlos. También didasco significa enseñar sistemáticamente. Esa definición es muy importante. Entonces, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo, Señor? Enseñándoles sistemáticamente. ¿Qué es la enseñanza sistemática? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, B, C, H, D, F, G. O sea, paso por paso. En la Biblia no se ve la enseñanza de que hoy les hablo sobre la santidad de Dios y el próximo domingo les hablo sobre la oración y el siguiente domingo les hablo sobre la segunda venida de Cristo. Hermanos, cada tema en la Biblia es tan vasto, tan amplio, que no podemos gastarlo en una sola enseñanza. Entonces, a veces habemos pastores que como que tiramos balas para todos lados, todo le tiramos y a nada le pegamos. No hay una enseñanza sistemática. Y Jesús dice, vayan y hagan discípulos enseñándoles, repito, didasco, de una manera sistemática. Pero también didasco da una idea de que tiene que ser la enseñanza de quién. ¿De quién tiene que ser la enseñanza? ¿Mi enseñanza? ¿Tiene que ser mi propio mensaje? No. Es evidente que Jesús dice, enseñándoles, instruyéndoles, enseñándoles sistemáticamente todo lo que yo les he enseñado, que la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, mi mensaje no es mío, yo solo hablo lo que el Padre me dijo que les dijera. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? La palabra de Dios. Cualquier otro mensaje que no sea en la palabra de Dios, que no tenga suficiente base en la palabra de Dios, no es el mensaje de Dios. Por lo tanto, si un pastor en cualquier iglesia habla su mensaje o el mensaje de los motivadores o cuanta cosa que anda por ahí y no enseña sistemáticamente la palabra de Dios, esos discípulos serán del montón. Y muchos seguramente no nacerán de nuevo, porque lo que los hace nacer de nuevo es la predicación de la palabra. Dice 1 Pedro que somos engendrados de Dios por la palabra.
Entonces ahí la importancia de enseñarles sistemáticamente la palabra. Así como se va enseñando a un niño de una manera sistemática, le enseñas a comer, se le enseña a leer, a escribir. El discipulado es así también. Por eso es que el discipulado de un cristiano no es fácil, ni tampoco es a la microonda, ni en la 1, 2, 3 y ya está. Ahorita se usa mucho de que se convierte a alguien, lo bautizan, lo llevan a un preencuentro, a un encuentro y luego a un posencuentro y ya lo ponen como líder. Hágame usted favor. Cuando el muchacho no sabe ni siquiera lo que significa nacer de nuevo. Cuando la persona no sabe ni siquiera definir lo que es los atributos de Dios. ¿Quién es Jesús? No saben, no han sido discipulados. Entonces, ¿qué va a enseñar esa gente que está ahora en este momento liderando a un montón de discípulos también, pero con un supuesto discípulo que ni siquiera ha sido discipulado? No se va a reproducir con calidad. Entonces, vayan, hagan discípulos, enséñenles sistemáticamente que guarden, fíjate, que guarden, digan todos guardar. Bueno, esa palabra, enseñándoles sistemáticamente que guarden, se tradujo de la palabra griega tereo. Y tereo tiene varios significados. Uno de ellos es obedecer. Entonces, enséñenles sistemáticamente a obedecer mi palabra. Insistan. Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y sobre todo porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que nada más querrán escuchar mensajes que les agradan al oído, tendrán comezón. No, tú hablas la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Sistemáticamente enséñenles a obedecer mi palabra. Pero también tereo, que se tradujo por guardar, significa conservar. Pero tiene la idea de permanecer en la práctica de una enseñanza. Entonces, fíjense, vayan y hagan discípulos, enséñenles sistemáticamente a permanecer en la práctica de mi enseñanza. Eso es lo que Jesús les está diciendo. A permanecer en la práctica de la enseñanza cristiana. Por eso a los primeros cristianos se les llamó cristianos, porque seguían la doctrina de Cristo. Entonces, es nuestro deber como pastores, como ministros, al menos en este lugar, que de aquí siempre salga la palabra de Dios. No nos interesan los mensajes de los motivadores, toda esa gente exitosa del mundo. No nos interesan. A nosotros nos interesa la palabra de Dios. ¿No es así? Entonces, vamos a insistir sistemáticamente, enseñándoles a obedecer, a permanecer en la palabra. Jesús habló mucho: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero a esas alturas, después de 3 años, Jesús les sintetiza todo lo que les enseñó. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, cada punto, cada coma, sin quitar, sin añadir. Porque hay una severa advertencia al que le quita y al que le pone. No se aparten ni a derecha ni a izquierda. Sigan de frente. No nada más lo que les gusta. Hay cristianos que dicen, no, el único mensaje que debemos de predicar es el amor de Dios. Eso no es todo. Pablo a los romanos les dice, mirad bien la bondad y la severidad de Dios. El Dios santo, pero el Dios de juicio. Entonces, tenemos que predicar, como dijo Pablo, todo el consejo de Dios, para que el cristiano sea bien discipulado y sepa lo que tiene que hacer en su transición y en su paso por este mundo. Todas las cosas que os he mandado, sin quitarle ni ponerle. En 1 Timoteo 6:34, San Pablo escribió lo siguiente: si alguno, cualquiera que sea, no importa que esté muy ungido el apóstol,
Si alguno enseña otra cosa, cualquier profeta que ande por allí, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, escuchen, maestros de la Biblia, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que conforme a la piedad? La que te lleva siempre a buscar lo que no se ve, lo eterno. Aquello que te hace poner tu mirada en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la doctrina del conforme a la piedad, la que te hace amar más a Dios, la que te lleva a rendir tu corazón a Dios, sin importarte la persecución o las críticas o los ataques, no, sin importar nada de eso. Esa es la doctrina que que Jesús dejó establecida para que nosotros enseñáramos. Entonces, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Por qué dice que está envanecido? Porque ha hecho a un lado el mensaje de Dios y pone el suyo. Ha hecho a un lado el mensaje y la comisión de Jesús para poner él sus grandes máximas, sus grandes pensamientos. Por lo tanto, está amanecido y dice: yo soy más que Dios. Mi palabra es más poderosa que la palabra de Dios. Hay predicadores que ni la Biblia ahorita, en este tiempo, están llevando ni siquiera al púlpito. Hay predicadores ahorita, o supuestos predicadores, que bueno, llevan la Biblia, la traen en la mano, pero nunca la abren. Y eso los ve usted ahí en el internet. La traen en la mano, pero no hablan de la Biblia. Y nomás la traen allí, la pasean, luego como que la abren así, y están diciendo un montón de cosas que no están en la Biblia. Entonces la gente cree que porque trae la Biblia en la mano, está hablando la Biblia. Y no, porque el que conoce se da cuenta y dice: ¿qué está diciendo este? Está envanecido, nada sabe, porque ha hecho a un lado el mensaje del Señor. Y delira, dice Pablo, se volvió loco ya. Primera de Corintios 4:6, San Pablo dice: para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Otra vez, para que aprendáis a aprender. Ahí está. ¿Cómo aprendemos? A través de la enseñanza, ¿no es cierto? A través de enseñar sistemáticamente la palabra de Dios. Entonces, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Es decir, que la palabra de Dios nos basta y nos sobra. La enseñanza de Jesús es completa. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, no necesitamos otra doctrina, porque nada más necesitamos la doctrina del Maestro por excelencia, que es Jesús. Por eso cuando les dice el Cristo que había resucitado: vayan, id y hagan discípulos, enséñenles sistemáticamente todas las cosas que yo les he mandado. No podemos hacer a un lado el mandamiento de Jesús. ¿Cuántos dicen así debe de ser? Bueno, entonces, esta es la misión del discípulo. Entonces, todo el que diga que es cristiano, que es discípulo de Jesús, debe de atender esta comisión de Jesús, de hacer discípulos. Es un mandato. Yo quiero que noten que Él no dijo como hoy se entiende. Él no dijo así: vayan, id y hagan, háblenle a la gente y enséñenles a ser grandes empresarios. ¿Así dice la Biblia? No. Noten que Jesús no dijo: id y enseñadles cómo ser grandes hombres exitosos. Ayúdenles a sacar el campeón que hay dentro de ellos. No. Lo que, en otras palabras, vayan y enséñenles quién soy yo. A mí qué me importa quién es aquel. Pablo decía: yo todo lo que gané en el mundo, los títulos, todo, es basura.
Pablo decía, yo no me predico a mí mismo, sino a Jesucristo. Entonces, la gente no necesita saber mi currículum, ¿entiende? No, la gente no necesita saber cuántos títulos tengo yo. Sin embargo, a muchos predicadores les gusta dar sus currículums. Ya me imagino a Dios todo apantallado y maravillado. Ay, yo ni sabía que era doctor en teología. Ay, yo no sabía que tenía tantos títulos. Mira, tiene maestría. Ay, honoris causa. Ay, wow. El Señor todo maravillado. Ay, no, pues Sin embargo, a la carne le gusta eso. Y a los carnales les gusta que les hablen también de esas cosas. Decir, ay, mira, tuvimos un honoris causa enseñándonos. Con su propia causa, pero al fin honoris causa. No, vayan y enséñenles quién soy yo. Enséñenles por qué vine. Enséñenles su verdadera condición. ¿Para qué vine? Enséñenles qué hice en la cruz. Enséñenles cuál fue mi victoria sobre la cruz. Enséñenles qué produjo mi sacrificio. Enséñenles sistemáticamente quién soy yo y lo que hice. Yo estoy preparando una serie que se va a llamar Conociendo a Dios. Algunos todavía no lo conocen, pero espero que después de esa serie conozcan a Dios. Pablo le dijo a los corintios en una ocasión, para vergüenza vuestra les digo, algunos no conocen a Dios. Así hay muchos hoy en las iglesias, parecen discípulos, pero no conocen a Dios. No saben por qué les pasa lo que les pasa, no saben cómo reaccionar y qué pasos tomar, no tienen sabiduría para enfrentar las cosas de la vida, se les atora la carreta, como decimos en México. No están discipulados. No, enséñenles, díganles quién soy yo, enséñenles a negarse a sí mismos. Háblenles con la verdad del evangelio, aunque algunos se ofendan. Pablo dijo, yo me hice vuestro enemigo por decirles la verdad, les dijo a los Gálatas. Pues no me importa, dice, aunque amándolos más a ustedes, dijo Pablo a los Gálatas, yo sea amado menos, no me importa. Pero ay de mí, digo, si no predico el evangelio. Ese ay de mí, ay Dios. Ay de aquel que no está predicando el evangelio, diciéndose ministro del evangelio. Ay de aquel. No, Jesús dijo, vayan, enséñenles a llevar su cruz cada día y que me sigan, que no es fácil, el camino es angosto, la puerta es estrecha, tienen que negarse a sus propios planes. Enséñenles a ser humildes, enséñenles a que me amen por sobre todas las cosas, enséñenles sistemáticamente a que tengan corazón limpio. Enséñenles a que amen y tengan hambre y sed de justicia. Enséñenles sistemáticamente todas esas cosas que yo les enseñé a ustedes. Enséñenles a ser obedientes. Enséñenles a ser luz, que ellos son luz y sal de la tierra, que se comporten como tales, como luz y sal. Eso es lo que quiero que hagan. Vayan por todo el mundo y hagan esa clase de discípulos. Entonces, si esta es nuestra comisión como discípulos de Jesús, pregunto, ¿por qué la iglesia de hoy no está dedicada a hacer discípulos? La iglesia de hoy, hermanos, no está haciendo la tarea. Es triste decirlo. Necesitamos ser autocríticos, hermanos. Necesitamos ser autocríticos. ¿Saben lo que es esa palabra? Que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, analizarnos, examinarnos y ver si estamos en la fe. Analizarnos y examinarnos y vernos si estamos en la fe. Eso también le dijo Pablo a los Corintios. Examinamos a ver si estáis en la fe. O sea, sean autocríticos, mírense al espejo de la palabra de Dios. ¿Son hijos de Dios o no lo son? No, ahora les dices algo de que si tú no eres alguien que sigue con negación a Cristo y te despojas de los deseos de la carne, dicen, eres un legalista. No, hombre, ahora nosotros podemos hasta fumar, dicen algunos. Esa es la libertad en Cristo. Y el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es
estar los hermanos juntos tomando tequila. Así hay iglesias aquí en Guadalajara y para vergüenza de esta ciudad lo digo. Me da vergüenza ese tipo de iglesias aquí, que hasta salón para fumadores tienen. Es increíble lo que está pasando. Entonces, si la encomienda es hacer discípulos, ¿por qué la iglesia de hoy no está haciendo discípulos? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pastor, ¿que no ha visto mega iglesias repletas de gente? ¿Serán discípulos de Jesús? Esa es la pregunta. Hoy en la iglesia existen millones de supuestos discípulos, pero no son discípulos de Jesús. Son discípulos del apóstol Armando Negocios de la Cruz. Son discípulos del profeta, ahí te voy a un lado. Son discípulos del cantante de moda, porque mira, pueden decir de Jesús cualquier cosa. Y esos discípulos, esos ni se ofenden, se quedan impávidos, sin ninguna reacción. Pero no digas nada de sus becerros de oro, No digas nada de sus ídolos que tienen al gran apóstol, al gran cantante, porque se te echan encima como leonas que les han quitado su cachorro, que te destrozan. Lo cual me hace ver una cosa: cuando alguien defiende más a un supuesto ungido, cantante o lo que sea, más que a Cristo y el Evangelio, a mí me hace ver de que no es un discípulo de Jesús. Ahora, ¿por qué vemos esa constante en el cristianismo de hoy? Porque muchos maestros de la Biblia se han dedicado a ser discípulos, seguidores de ellos, de tal manera que llegan a dominar la conciencia de las personas. Les dominan. Por ejemplo, mire, usted se convierte en X iglesia y ahí nace y empieza a crecer en los caminos de Dios. De pronto, bueno, usted vive en Tonalá. Tonalá es un extremo aquí en la ciudad de Guadalajara. Y por qué razón usted se cambia hasta Zapopan. Estos nombres le suenan rarísimos allá en el extranjero, pero así se llaman, oigan, hermanos. Zapopan. Entonces, usted se cambia a Zapopan. Entonces usted va con el pastor. Usted tiene mal una pierna, tiene artritis en la otra, no tiene carro, no puede pagar un taxi. Entonces usted busca una iglesia ahí cerca y la encuentra y dice: ay, Señor, gracias. Entonces va con el otro pastor y le dice: pastor, pues me cambié hasta Zapopan y ya no puedo venir hasta acá. ¿Por qué no? Pues porque no puedo, mire, pastor. Y usted le explica. Entonces el pastor le dice: no, aquí naciste, aquí te mueres. Aquí naciste, aquí yo te di de comer, aquí yo te alimenté, yo te discipulé, y de aquí no te vas. Pero pastor, mire, y obligan a la gente. Esos, ¿qué hicieron? ¿Seguidores de Cristo o seguidores de ellos? Seguidores de ellos. Imagínate si te vas a vivir a Tijuana. ¿Tienes que venir todos los días? Por el amor de Dios, ovejas, no se dejen manipular por ese grupo, montón y pandilla de abusadores. Son pandilleros esos, metidos en el Evangelio. Yo sé por qué no me quieren algunos, porque les cala que se digan estas cosas. Pero es la verdad, hermanos. Nosotros estamos encomendados por Jesús para ser discípulos para Jesús, no para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ay, miren, ninguno de los discípulos de Jesús trabajaron para ser discípulos para ellos, seguidores de ellos. En su mente ni por aquí pasaba en los primeros siglos. Vamos a ver dos escrituras que nos demuestran. Primera de Corintios capítulo 1, que nos demuestran pues cómo los primeros discípulos, Pedro, Pablo, Juan, ellos entendían perfectamente que iban a ser discípulos de Jesús. Primera de Corintios capítulo 1, Pablo decía: yo no predico otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué significa? Que nada más hablaba de la cruz. No, hablaba de todo el mensaje de la cruz, de todo el evangelio.
de toda la palabra de Dios. 1 Corintios 1:11. Pongan mucha atención. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Mire, ¿qué versículo? Parece que no tiene nada, ¿verdad? Pero tiene mucho. Ponga atención. He sido informado, alguien vino de los de Cloé allá y vinieron conmigo y me dijeron: Pablo, los hermanos allá en Corinto tienen problemas. Ahora, escúcheme bien, el discípulo que madura sabe distinguir cuando es una información que el apóstol necesitaba recibir, que el pastor necesitaba recibir para amonestar a los discípulos. Sabe discernir un cristiano maduro, un discípulo maduro, cuando es una información que se requiere para la sanidad del cuerpo de Cristo o un chisme. ¿Alcanza a ver la diferencia aquí? Pablo no dice: me han traído un chisme acerca de vosotros. Ahora, claro, los corintios decían chismosos, les decían a los de Cloé. Mire, cuando alguien viene a mí y me dice: ¿sabe qué, pastor? Vi a un hermano que andaba con una que no es su esposa. Escúchenme bien, no es un chisme. El chisme lleva el propósito de destruir y normalmente va acompañado de la calumnia, pero los inmaduros no lo alcanzan a discernir. Para ellos cualquier información que traigan luego dicen: ¡ay, sí, por eso está diciendo el pastor! Pues, entonces, ¿para qué? ¿Qué no es la Biblia para corregir la conducta? ¿Qué no es la palabra de Dios para redarguirnos? ¿Para corregirnos? ¿Para instruirnos? ¿Qué no es la palabra de Dios para eso? La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para reprender. Entonces, hay que ir madurando para saber cuándo es un chisme. Cuando hay algo que está lesionando el convivio entre los cristianos, la vida espiritual de los cristianos. Por ejemplo, alguien viene y me dice: oye, pastor, fíjate que hay dos ahí en el grupo de alabanza, son novios y están fornicando. Yo no lo tomo como un chisme. Claro, aquellos fornicarios dicen que es un chisme. Entonces, si se dan cuenta quién fue, dicen: chismoso, te vas a ir al infierno, porque la Biblia dice que Dios aborrece a los chismosos, pero a los fornicarios los manda al infierno. ¿Alcanzan a percibir la diferencia entre una información que se requiere y a un chisme? Ahora, el pastor debe de tener la madurez para discernir cuando es una información que lleva la buena intención de ayudar, que era lo que sucedió aquí. Entonces Pablo les dice: a mí me informaron los hermanos de Cloé. ¿Qué les informaron a Pablo? Que hay entre vosotros contiendas, que discuten entre ustedes como niños. Algo está pasando con los pastores de Corinto. Él había puesto el fundamento, pero los ministros no estaban haciendo su tarea, porque habían pasado años y todavía necesitaba de hablarles como a niños en Cristo. Seguimos leyendo, versículo 12. Estamos viendo cómo los discípulos hicieron su tarea, pero nunca para atraer discípulos de ellos, seguidores de ellos. Versículo 12. Quiero decir, pasa esto, dice Pablo, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. Pablo tiene sus fans, así es que yo tengo mis fans. A ver, saquen la Biblia para autografiárselas. Otro dice: yo soy de Apolos. Mira, también Apolos tiene sus fans, sus seguidores. Mira, qué interesante. Y otro dice: yo de Cefas. Cefas es Pedro aquí. Y otro dice: yo de Cristo. Esos cuantos estaban un poco más ubicados. No, pues yo soy de Cristo. ¿Cómo de Pablo? No, para mí yo no sé, ese ministerio, fue el que me hizo nacer de nuevo. ¿Qué? Es que la palabra de ese profeta, ¿qué? No, yo incondicionalmente, a ese hermano lo sigo a donde vaya. Y otros decían: oye, no, espérate, hay que seguir a Cristo. No podemos poner nuestros ojos en los hombres. Será muy San Pablo, será muy San Pedro, será muy Apolos, pero necesitamos seguir a Cristo. Discípulos de Cristo somos, no de Pablo, ni de Pedro, ni de Cefas, ni de Apolos. Sigo leyendo en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Significa
Aquí dividido significa que si se pueden hacer un montón de grupos, seguidores de Pablo, de Pedro, y que al cabo todos somos un... No, no. Los seguidores son ¿de quién? De Cristo. ¿De quién somos discípulos? ¿De Chuy García? ¿De Julio Márquez? ¿De Chuy Olivares? Menos, Dios los libre. Fíjate lo que dice el 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Cuál es la respuesta? No. Pablo no fue crucificado por vosotros. No, dice. Versículo, sigo allí al final. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Imagínate que hay bautismos. Entonces estamos ahí en la pileta, como dicen en Sudamérica. Acá decimos en la alberca, en la piscina, o en el charco, o en el río. Imagínense, entonces yo te tomo a ti y te digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bautizo, bueno, en el nombre de Chuy Olivares. Te dejo una hora allí, para que se te quite lo fanático. ¿Todavía quieres? Sí, es que usted cuando me pone la mano siento la unción. Otra hora ahí abajo hasta que se... Ahí está, hermanos. ¿Sí o no? Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Fíjate lo que dice el 14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. A ver. ¿Da gracias a Dios de qué? De que a ninguno bautizado. Si le abren la puerta, los que están ahí van a agradecer que entre un poco el viento. He bautizado, dice. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. ¿Cómo? Fíjate lo que dice el versículo 15. No, ahí en el 14. Sino a Crispo y a un gallo. No, a Gallo. ¿Qué nombre le puso aquí a Gallo? Ahora fíjate, la gente, muchos discípulos, como están acostumbrados a ser discipulados para seguir a un hombre, al ungido apóstol, al ungido profeta, al ungido cantante, nada más lo miran a él, todo lo que hace él, se peinan como él, hacen todo lo que él hace, ¿sí? Entonces, la gente nada más lo sigue a ellos. Quieren que solamente él imponga las manos sobre de ellos. Esos discípulos nada más quieren que su ungido haga todo, porque él es el único capacitado por Dios. Eso es lo que creen. Escúchenme bien. La cultura religiosa de la cual provenimos la mayoría de los que estamos aquí es una cultura religiosa acostumbrada a ver a un ministro haciendo todo al frente. Haciendo todo al frente. Haciendo todo. Solo él confiesa pecado, perdona pecado, solo él esto, solo él ofrece esto, solo él hace el otro. Entonces, se convierte una persona a Cristo. Trae en su mente que solamente los ungidos de Dios pueden hacer las cosas. Entonces, si no son discipulados y se les enseña las cosas que Jesús enseñó, entonces esa gente crece mal, poniendo sus ojos en el pastor. Hay gente que viene y dice, pastor, pero uno los ve, ¿verdad? Que están esperando, se acerca a alguno de los pastores aquí y dice, hermano, ¿tiene una necesidad? No, quiero hablar con el pastor, quiero hablar con el pastor. Bueno, a veces dicen, está bien, yo lo puedo ayudar, pero no, con el pastor. Entonces ya llegan, pastor, óreme, te voy a orar en aceite, mijo. ¿Saben por qué hacen eso? Porque piensan que mis manos tienen poder. Piensan que solo mi oración es escuchada por Dios. Cuando a veces oramos por la gente, yo los veo, fórmense, decimos, ¿no? Para impartir alguna, por medio de la oración. Entonces uno los ve que están viendo, entonces van saltando y te ponen enfrente aquí. No, a la fila, atrás, hermano. No, usted, pastor, póngame las manos encima. A veces dan ganas. No. Es una broma, por supuesto.
¿Por qué? Porque ellos piensan que si yo les pongo las manos, que yo como el pastor oro, olvídate, ganaron indulgencia plenaria. Que solo yo, ¿qué dice la Biblia? Esas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Entonces, ¿qué te van a seguir? Las señales. ¿Pero qué vas a hacer? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Escúchenme bien, discípulos. Escúchenme bien. Cuando oramos por los enfermos, cualquiera puede imponer las manos, ¿sí o no? De los discípulos. No, y olvídate, cuando se enferma algún hermano que va a visitarlo, algún hermano, ¿y el pastor? Pues no, él no. ¡Ay, no, ya no voy! No vino el pastor. Miren, hermanos, tengan un poquito de sentido común. Tengo un estudio que hice sobre el sentido común y salió muy interesante. Algún día se los comparte. No es una serie, nada más es algo que Dios puso aquí, dentro de nosotros, que se llama sentido común. Bueno, vamos a usarlo poquito porque casi pocos lo usamos. Esta congregación, entre todas las reuniones que se hacen el fin de semana, son 3 reuniones, y la de la semana y todo, aproximadamente 5,000 personas. Bueno, escúcheme bien. Imagínense que nada más 100 se enfermen cada día. Digo, por sentido común, usted se dará cuenta que yo no puedo visitarlos por el amor de Dios, discípulos. Porque luego unos se ofenden. No, y luego cuando se mueren los hermanos, porque también se mueren. Y a veces se nos mueren a la misma hora. Como son ya una buena comunidad. Ay, pues Chuy García, tú ve y atiende a aquel hermano, a la familia. Tú ve de acá, yo me voy para acá. A veces hasta el muertito se ofende porque no va el pastor. Se levanta y el pastor no vino. No, entonces no me muero. Ay, hermanos tan idólatras. Hay hermanos tan seguidores de los hombres. Nuestros ojos deben de estar ¿en dónde? En Jesús. Nuestra mente debe estar en Jesús. Nuestros pasos deben de seguir a Jesús. Nuestro mensaje debe de ser a Jesús. Cuando usted predique el evangelio, no diga lo que hacen muchos discípulos. Mira, les empiezan a predicar de la iglesia. Tenemos un cantante. Tenemos unos predicadores. Mira, hasta los sugieres están gruesos. Tenemos un edificio. Mira que si tú lo ves, vente para acá. Imagínate, ya está el otro muriéndose en sus pecados y tú hablando de tu triste edificio con alfombra de Persia, con el último piano de la moda. Hay cristianos que eso hablan a la gente para evangelizarla. Háganme ustedes favor. No, hombre, si tú escucharas al profeta que tenemos, ahora sí te conviertes. O sea que el que convence de pecado, justicia y de juicio es el triste profeta, es el triste apóstol, es el triste pastor, o es el Espíritu Santo de Dios. Y ese lo tenemos todos los que somos hijos de Dios. Entonces, al menos en esa congregación, todos los discípulos ahora ya saben que pueden predicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que pueden imponer sus manos sobre los enfermos, que echen demonios. Y cuando no se salga, échenlo con toda y gente. Y ya aprenderán, ya aprenderán. Ay, porque así les pasa a algunos. Echando a perder se aprende. Como Adrián, ¿cómo cree que Dios fue desarrollando su fe? Orando por los enfermos, se le morían cada rato. Se le moría. Entonces un día se le acaba de morir un hermano que fue y oró, se murió, Dios se lo llevó. Entonces se enferma un pastor y la esposa de un pastor está comentando. Entonces le dice, yo voy a orar por él. No, hermano, no, le dice, por favor. Dice Adrián, bueno, pues mandando unos con el Señor se aprende. No, discípulos de Jesús, amén. Entonces fíjate, volvamos aquí a la escritura. Versículo 15,
para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Cristo no me envió a bautizar a mí, me envió a predicar el evangelio. Fíjate en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y el bautizar es consecuencia de la predicación, pero hay ministerios que se dedican a bautizar. ¿Usted cree? Levanten la mano y levantan el dedo al agua. No se convierten, no nacen de nuevo, porque ellos creen que el bautismo los salva. Entonces se vuelven bautizadores y creen que el agua del bautismo los salva. Ese es un error teológico. Entonces dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, no, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no se haga inútil el sacrificio de Cristo. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, los discípulos, ¿qué es? Poder de Dios, hermanos. Así es que sigamos predicando la palabra de Dios, enseñando todas las cosas que nos enseñó Jesús. Fíjate, este mandamiento era tan importante que alguien le puso la gran comisión. No es algo que está en la Biblia, pero hay muchas Biblias que tienen como título la gran comisión, y de hacer discípulos a todas las naciones. Pero hoy se ha vuelto la gran omisión. La gran omisión, porque no se están haciendo discípulos. Es bien fácil. Y yo de continuo lo hago, aún con la gente de aquí. Yo les digo, a ver, explícame qué es la redención. Pues el santo redentor del niño del cielo de Tepezcohuite. Sí, no, pues imagínate. A ver, defíneme lo que es nacer de nuevo. No, pues otra vez. Y no saben. ¿Por qué? Se ha vuelto entonces la gran omisión. La gente no sabe ni por qué está en la iglesia. Van porque les dicen que cae polvo de oro y muchas cosas de esas. Entonces la gente llega a buscar, pero no conocen a Dios. Pero lo peor, no solo se ha vuelto la gran omisión, se ha vuelto la gran comisión. Eso es peor todavía. Si usted vende autos, usted los vende y se gana una comisión. Yo estoy haciendo un juego allí con las palabras. Se ha vuelto la gran comisión. Algunos listos, apóstoles y falsos maestros y falsos pastores, han hecho de la predicación del evangelio la gran comisión. Porque hoy en muchos lugares hasta se le cobra al cristiano para ser discipulado. Hágame favor. Eso se llama la gran comisión. Claro, mire, una vez entré a una iglesia y íbamos por el pasillo donde están los salones de los niños. Entonces veía unos letreros grandes que decían: padres de familia, no se les olvide pagar los $5 del material, porque si no a sus niños no entrarán a clases, no se les enseñará. Yo dije, le digo al pastor, oye, entonces ¿para qué son los diezmos y las ofrendas? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿para qué son los diezmos y las ofrendas? Entre otras cosas. Imagínense que usted diezma y ofrenda y todavía le pedimos todo lo que hacen ahí los niños, porque usan mucho material que es costoso y son más de 1000 niños aquí. ¿De dónde cree o mejor dicho, para qué cree que se usan sus diezmos y ofrendas? Para eso y muchas cosas. Ahora, cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, escúchenme bien, también hay que enviar misioneros. Y eso es muy costoso, enviar misioneros. ¿Cuántos ministros pueden decir, como Jesús dijo en Juan 17:14? En Juan 17:14 Jesús está orando, está en el huerto de Getsemaní y está orando y dice, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo les aborreció. Fíjate, ese versículo parece que no tiene nada, pero pongan atención. Dice, Padre, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Pregunta, ¿cuántos discípulos
¿Cuántos pastores, cuántos apóstoles que andan por allí, cuántos profetas que andan pululando por allí en el Evangelio? Si Cristo viniera en este momento y nos llamara a cuentas, ¿cuántos le podríamos decir a Jesús: yo les he dado tu palabra? ¿Cuántos? A mí esto me pone a temblar, hermanos. Imagínate, Chuy Olivares, a ver, sácate la computadora, Gabriel, y ahí está. A ver, Chuy Olivares, casa de oración, ¡fum! Y sale la foto de Chuy García. A ver, Chuy Olivares, a ver, aquí, a ver, ¿qué hiciste con mi palabra? No, bueno, Señor, yo les traía un montón de cantantes bien ungidos. De esos que traían sus discos colgados así, vendiendo la vendimia. De esos, pues Señor, ¿sabes que eso les gustaba a ellos? Les hacía conciertos y aleluya, gloria a Dios. ¿Qué les enseñaste? No, pues les enseñé cómo ser exitosos en la vida. Y tuviste grandes empresarios ahí, muy ricos, ¿verdad? Uy, padre, ¿no viste el tremendo auditorio que te construí? ¿Y mi palabra? ¿Qué hiciste con mi palabra? Señor, pues no les gustaba. Decían que eso de la cruz, que no sé qué, que negarse, que tú eras amor. Entonces yo les hablé de puro amor, que todo está bien, que bla, 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 y vámonos todos al cielo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a Jesús cuando se enfrenta a la samaritana y la mira y le dice: dame de beber? ¿No? ¿Por qué me das? Dice: si tú me das agua, no sabes a quién le estás pidiendo, yo te daría agua viva, le dice. Dame de esa agua, le dice aquella mujer. Ok, ¿quieres de esta agua que te da vida? Dice: dame de esa agua, ve y llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, le dice. Yo me lo imagino así como el chavo. No tengo marido. No tengo, ¿no tienes marido? No. Y Jesús, ¿qué le dijo? Le sacó todo a la luz. 5 has tenido, 6 con el que tienes, no es tuyo, 6, nada más por 6 has pasado. Uy, qué amor, ¿no? Mire, hoy hay cristianos en las iglesias que dicen que la predicación del evangelio debe ser el amor de Dios. Sí, es cierto. Pero el amor de Dios les dice cuál es su condición. ¿Sí o no? Entonces confunden, están mal discipulados, están mal enseñados, no hablan la palabra de Dios, no siguen a Jesús porque no quieren ofender a la gente con el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es locura para los que se pierden, es ofensivo para ellos. ¿Cuántas iglesias están predicando la palabra de Dios? Fíjense, muchas iglesias, en muchas congregaciones, hacen una cambiadera de líderes. Pastor cada 3 años, el director de alabanza cada 6 meses, el director de jóvenes, hay congregaciones que hasta 8 directores de jóvenes han tenido en un año. ¿Saben qué es eso? Es como cambiar de esposa cada rato. Ni conquistas a una cuando ya estás con la otra. Ni haces bien con las cosas, no formas una familia bien con una cuando ya estás con la otra, y luego con la otra, y luego con el otro. Imagínate una congregación donde hay una cambiadera de líderes impresionante. ¿Cómo se forma una familia? No es primero se unen un hombre y una mujer, nacen los hijos, los van criando, pasan los años, los van educando, ¿no es cierto? Estudian, les dan una carrera, forman una familia. ¿Eso se hace de la noche a la mañana en 40 días, aunque tengas buen propósito? No. ¿Cómo se forma una congregación, hermanos? Miren, en aquel día yo entiendo perfectamente bien esto por lo que dice la Biblia, pero en aquel día miren, yo lo anhelo, pero por otra parte digo: ay, Señor, y siempre me estoy examinando, trato de hacerlo constantemente, pero yo tengo un temor de que cuando venga ese día, temor de Dios en ese sentido, de que qué cuentas le voy a dar al Señor. Yo le quiero dar buenas cuentas. ¿Usted también? Sea un buen discípulo de Jesús y no hay pierde. Entonces, hermanos, los verdaderos discípulos se reproducen en discípulos de calidad. Si tú eres formado de calidad, vas a reproducir calidad. Eso es algo que
no se pone mucho énfasis en las iglesias de hoy. Hoy se les da más énfasis a la cantidad que a la calidad, pero la Biblia habla de las dos cosas. Dice, no dejes de enseñarles nada, no dejes de enséñales todo lo que yo les he enseñado a ustedes. No solamente les enseñes un área de la palabra de Dios. Hay iglesias que dicen, nosotros somos una iglesia de guerra espiritual, y todo es guerra espiritual. Todos son demonios, demonio de Flor, demonio de América, demonio de Chivas, demonio, todo es demonio. Demonio de lluvia, demonio de frío, demonio de nieve. Todo es demonio. ¿Cómo hacen guerra? Hasta de soldados se visten. Y toda su enseñanza es de puro pisotera al diablo y una atadera de demonios. Alguien me preguntó hace poco, oiga pastor, ¿cuántos millones de cristianos hay en el mundo? Entonces, bueno, pues aproximadamente se dice que 2,000 millones, contándolos a todos, ¿no? Y si 2,000 millones de cristianos, ¿cuántos millones de demonios hay? No, pues eso sí, no sé. Es que una tercera parte se fueron allá, los ángeles se cayeron y bueno, en fin. Dice, entonces a través de toda la historia ya no deberían de estar atados todos los demonios con tantos millones de cristianos. Hay gente que piensa más, que otros más, una amarradera y cada domingo los amarran y el lunes se les sueltan y el domingo otra vez y el lunes se les vuelven a soltar. Necesitan aprender el nudo marinero, ¿verdad? O el nudo mexicano. Te ato y con 3 nudos y ya los demonios ya no hacen nada. Esos discípulos son los más aporreados por el diablo. Hasta locos se vuelven algunos de tanto demonio que ven. En lugar de enfocarse en la cruz de Cristo, en Cristo andan viendo a los demonios. Hay iglesias que dicen, nosotros somos iglesia de oración. Bueno, está bien, pero ¿y lo demás? No podemos clavarnos en una sola cosa. Necesitamos todo el consejo de la palabra. ¿Cuántos dicen así es? Entonces, fíjate, si una iglesia no reproduce discípulos de Jesús, esa iglesia no tiene futuro, hermanos. No tiene futuro. Mire, una vez estaba en una reunión con pastores aquí en la ciudad y un pastor dijo, hermanos, ¿podemos hacer una oración por esta pastora? Claro, por supuesto. ¿Y cuál es el motivo de oración? Entonces otro pastor dice, bueno, es que no sé si sabían que su esposo, el pastor, el marido de ella, murió hace un mes. No, yo en lo personal no sabía. Y varios pastores no sabíamos. Entonces, bueno, sí, claro, vamos a orar. Y bueno, dice otro pastor, ella, pues, se imagina, ¿no? Está en un momento de prueba. Vamos a orar, vamos a consolarla y vamos a recoger una ofrenda para ella, pues tiene problemas económicos, murió la cabeza del hogar, claro, juntamos una ofrenda y se la dimos y todo y oramos. Cuando terminamos de orar, dice la pastora, hermanos, yo quiero decirles algo. A ver, díganos. Por favor, dijo, les ruego, hagan discípulos. Y muchos, por favor, dice, deleguen, enseñen a otros. Miren, hace un mes que murió mi esposo y en un mes la iglesia ya no existe. ¿Pero por qué? Pues porque no había quien la tomara. Se les murió el pastor, se les murió todo. ¿Entienden? Nadie tenía la capacidad, el llamado, no había nadie. Entonces, cuando alguno decía, bueno, pues pongan aquel, el otro dice, no, yo no. Y luego otro, no, ese no. Mejor aquel, no, hombre, aquel, si supieras cómo anda. Se deshizo la iglesia, hermanos. Fíjese, hace años, aquí en Zapopan había una de las iglesias más grandes, en los años 80, más grandes de la ciudad. El pastor tenía 40 años de edad, pero era el todólogo. Él oraba por los enfermos, recogía la ofrenda, él cantaba, él oraba por, solamente él ponía las manos. Si alguno osaba acercarse a poner las manos en algún creyente ahí, él decía, aquí yo soy el ungido. Y no los dejaba. Bueno, 40 años de edad, sufrió un accidente automovilístico. Se murió el pastor. Pregúntenme dónde está esa iglesia. En un año se deshizo. Era una congregación de más de 1,000 personas. Se deshizo.
¿Por qué? Porque no había discípulos. Cuando Pablo se murió, siguió el cristianismo. Cuando Pedro lo crucificaron, siguieron los cristianos. Yo he visto literalmente en esta ciudad levantar más de 300, 400 iglesias. Ya no están. ¿Por qué? No estamos haciendo la tarea, hermanos. La gente no sabe qué hacer, pierden el rumbo, andan como ovejas sin pastor. El pastor es Cristo, hermanos. Amén. Entonces, un pastor debe estar seguro que si se muere, la obra apostólica, por llamarlo de una manera de iniciar una obra, debe continuar, ¿no es cierto? Cuando yo me fui a Argentina en los 90, algunos pastores me preguntaron, me dijeron, oye, ¿a quién le vas a dejar la iglesia? Pues ¿a quién? Pues a los que están ahí. No te da temor la gente se va. No, ¿por qué? Yo no tenía temor. Y nos fuimos y regresamos. No solo la iglesia continuaba, cuando regresé era más grande el número. Resistieron las tempestades, pasaron las pruebas, crecieron y aquí está. Son los mismos pastores con los que empecé. Mire, hermano, yo a estas alturas no puedo decir totalmente que si yo me muero ahorita, esto sigue, aunque tengo mucha confianza que así sería. No sé si me expliqué. Es decir, mire, cuando yo viajo a cualquier lugar, yo no agarro el teléfono y estoy, Chuy García, dirige bien, afina bien tu guitarra, mira, párate así. Y mira, Julio, a darles este acorde así disminuido, darles unas arañitas allí para que se apantallen los hermanos, ahí en el teclado. Por favor, las cantantes, hagan esto, lo sugieres. Ay, el hermano que no se duerma ahí parado, el hermano. Mira, por favor, ahí pasó, mire, yo he estado con pastores que estamos en algún país predicando, nos vamos a comer y no sueltan el celular, hermano. Hablan hasta para decir, no se te olvide poner las croquetas al perro. Y no, ay, una vez le dije a uno de ellos, le dije, no puedo hablar contigo, dame ese celular. Era Jorge Lozano, es cuate, es amigo, ¿no? Te van a decir, ay, qué falta de... No, hay mucho, confianza, ¿no? Le dije, ya deja tu teléfono, le dije. Tenemos una hora comiendo aquí y no hemos ligado un pensamiento por estar ahí con tu... No, pues es que le dije, ay, sí, naciste con celular, ¿verdad? Hermanos, hay que hacer discípulos. Yo conozco mucha gente, voy a muchos lugares y me doy cuenta cuando hay discípulos y cuando no hay. Cuando el pastor es el todólogo, yo no... se les muere y se acaba la iglesia. Vámonos sobre el final, hermanos. Pablo habla de discípulos de calidad. 1 Corintios 3, 9 al 15. Terminamos. 1 Corintios 3, 9. Discípulos de calidad. Porque hay de discípulos a discípulos. 1 Corintios 3, 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces, ¿qué somos? Entonces no somos la última Alka-Seltzer a las 3 de la mañana, ¿verdad que no? Porque nosotros solo somos colaboradores de Dios. Como decimos aquí en México, somos los chalanes, somos los chachos. ¿Qué más? Los achichincles, dicen acá. Somos los ayudantes de Dios solamente. Pero los corintios decían, no, yo soy de Pablo. Solo somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios. Ustedes son el edificio de Dios. Ahora fíjate el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Era mi trabajo como apóstol. Pero otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y allí ya habla de cada pastor, mira cómo edifican los creyentes, pero cada creyente mire cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Noten que son 6 materiales. Los primeros 3, oro, plata, piedras preciosas, habla de materiales sólidos que simbolizan todo aquello que el discípulo hace, que Jesús dijo que hiciéramos, que guardáramos, que obedeciéramos. Y la madera, heno, hojarasca son todas aquellas cosas que edificamos en nuestra vida, en nuestras iglesias, que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Vamos a ver cómo la obra de cada uno será probada. Y vamos a ver qué sucede. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Escuchen, aquí está, discípulos de calidad y discípulos de otra menor calidad. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí está. Gente que se puso las pilas y recompensa recibirán. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿De qué? De la recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como cuando decíamos en los cursos finales de la secundaria, ¿qué sacaste? 6 de panzazo, decíamos, ¿se acuerdan? ¿Qué sacaste? 6.1, uy, de panzazo. O sea, pasaste, pero con una calidad, con un conocimiento de 6. Entonces, hay de discípulos a discípulos. Ahora, 2 Timoteo, y es el último versículo que leemos. 2 Timoteo capítulo 2, vamos rápido. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Entonces, hay que tratar de edificar con los mejores materiales, hermanos. ¿Cuánto quieren su casa bien construida, no como las casas de Tlajomulco? O las de allá de Zapopan, que en un año ya se cuartearon todas, y mala calidad, mala edificación, ¿no es cierto? ¿Cuántos viven en una casa de más de 30 años? ¿Que todavía aguanta? Mire, este edificio tiene casi, ¿cuánto, Toño? 40, casi 50 años. Mírenlo, está bien construido. Bien construido. Bueno, así hay que construir en Cristo, ¿entienden? Bien sólido. Entonces fíjense lo que dice 2 Timoteo 2.1. Tú pues, hijo mío, aquí está hablando un padre espiritual con su hijo Timoteo, que era un pastor, y le da instrucciones. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, no confíes en tus propias fuerzas ni en tu mensaje. Esfuérzate por apoyarte en la gracia de Dios. Ese debe ser tu esfuerzo. Versículo 2. Escuchen, esto es muy importante. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es esto? No es el depósito del discipulado en otros para que discipulen, ¿verdad que sí? ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, ¿Pablo entendió el mensaje de Jesús? ¿Pedro entendió el mensaje de Jesús? Sí. ¿Qué debemos hacer nosotros? Entender el mensaje de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué oyó Timoteo de boca de Pablo? ¿Cómo sacar el campeón que hay en ti? ¿Qué oyó? El evangelio, hermanos. Bueno, eso que oíste de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Fíjate, hombres fieles aquí significa hombres dignos de confianza. Hace unos días, unas semanas, un pastor me habló y me pidió un consejo. Me dijo, mira, pastor, tengo a unos allí que son candidatos a servir en el ministerio, pero todavía no sé, pastor. Fíjate, le delegué una enseñanza el jueves. Entonces la enseñanza empezaba a las 7 y llegó a las 8 y todos estaban ahí esperando, y yo estaba allí y yo dije, yo podía haber agarrado la enseñanza, pero dije, no, voy a ver qué pasa. Y llegan a las 8. Y luego, oye, hermano, no era las 7, mira, la gente está aquí esperando al maestro para que enseñe. Ahorita les enseño, traigo un poderoso mensaje. Entonces me dice, pastor,
nunca llega temprano. Dame un consejo. Le dije, todavía no lo pongas. Todavía no es digno de confianza. ¿Verdad que no? Y como ese puedo poner muchos ejemplos. Entonces, fíjense, si para hacer discípulos se necesita mucha perseverancia, imagínense para servir a Dios en el ministerio de tiempo completo. Es más exigente el asunto, ¿entienden? Por lo cual requiere todo el tiempo en nuestro peregrinar para llegar a ser la calidad de discípulos que Él quiere. Termino, hermanos, con una historia. Comencé a hacer una investigación acerca de, no sé por qué, pero yo creo que venía del Espíritu Santo, y empecé a investigar acerca del cristianismo en China, y encontré esto, hermano. En 1949, bajo el liderazgo de Mao Zedong, China se proclamó comunista, atea. Bien. En ese tiempo había muchos misioneros norteamericanos, suizos, ingleses, había muchos misioneros ahí, cristianos. Cuando entra el comunista en China, fueron expulsados y salieron huyendo y se refugiaron en una isla que se llamaba Formosa, lo que hoy es Taiwán. Bien, ellos se refugiaron ahí esperando que un día se abrieran las puertas y volvieran a entrar para seguir evangelizando ahí en China. Bueno, ¿qué sucede? La iglesia cristiana en Taiwán experimentó un crecimiento extraordinario. ¿Por qué? Porque todos esos misioneros que se habían refugiado allí comenzaron a predicar la palabra de Dios. Entonces comenzaron a edificar muchas iglesias, muchos oratorios, muchos lugares donde la gente se reunía, y levantaron, entre otras cosas, un centro lingüístico donde los misioneros aprendían el cantonés y el mandarín, que son dos de los idiomas autóctonos de ahí de la China. Y bueno, la cosa se estaba poniendo muy tremenda. El cristianismo en Taiwán creció muchísimo en los años 50. Una cosa extraordinaria. Bueno, al correr del tiempo, pues China no se abrió. Hasta la fecha sigue cerrada. Hace rato le estaba compartiendo de la información que saqué. Hace un mes mataron a un pastor por predicar la palabra de Dios. Hace unas cuantas semanas mataron a una señora, la policía en China, por repartir Biblias, porciones de la Biblia, ya quisiera, y la encontraron y a golpes la mataron los policías ahí en la celda. Yo pensaba que solamente aquí los judiciales jaliscienses hacían eso, pero también allá. Pero ya es por Cristo. Entonces, al correr el tiempo comenzaron a morir los misioneros. Se comenzaron a hacer viejos. Esos misioneros que habían sido expulsados, pues comenzó su número a minorar. Entonces, al morir esos misioneros, no había quien tomara su lugar. Muchas iglesias comenzaron a cerrar sus puertas. Se moría el pastor, se acababa la iglesia. Otras, el pastor ya estaba muy anciano, eran misioneros, estaban muy ancianos, enfermos, y prácticamente en la anemia espiritual. Bueno, los que iban quedando empezaron a rebasar los 70 años de edad. Se hicieron ancianos y ya no es la misma fuerza, ya no es el mismo ímpetu, las cosas ya no son iguales. Muchos se enfermaban, estaban ahí. Un misionero escribió esto y dijo antes de morir, dijo lo siguiente: si yo volviera a nacer, no cabe duda que sería otra vez misionero e iría a la China a evangelizar. Sin embargo, dice, estoy convencido de que haría las cosas de una manera diferente, pues sé que lo que me espera, que es la muerte, sé que al morir, ahora, esta es mi condición, morirá conmigo la obra apostólica que yo vine a hacer a China. Y ahora estoy en Taiwán. Con horror, dice, he descubierto que no hay quien tome mi lugar, dijo este misionero.
Yo tengo la culpa, dijo. No supe formar gente que hiciera el trabajo de formar y multiplicar discípulos de Jesús. La meta del llamamiento de Jesús quedó muy lejos, nos quedó muy lejos, lejos de ser cumplida. Hemos fallado, dijo. Estoy cansado ahora, estoy enfermo, no puedo seguir adelante y no hay quien tome la estafeta. Si quieren leer más sobre estas historias, les paso una página, se llama persecuciondecristianos.com. Está impresionante. Hasta van a llorar de leer lo que van a leer ahí. Bueno, continúo con la carta, o con el escrito que dijo este misionero. Estoy cansado y enfermo, no puedo seguir adelante, no hay quien tome la estafeta. Si Dios me diera la oportunidad de reiniciar, me dedicaría sin duda a formar discípulos de Jesús que se multiplicaran a su vez en otros discípulos, para que así permaneciera el cristianismo cuando yo muriera. Casi se extinguió la iglesia en Taiwán. Sin embargo, algo pasó en la China comunista, hermanos. Se pensó que la iglesia se iba a extinguir bajo la persecución y la falta de misioneros. Pero sorpresa, hermanos, sorpresa. No solo no desapareció la iglesia cristiana en China, sino que se multiplicó en cantidad y en calidad. Escuchen, en 1949 había solamente 4 millones de cristianos en China. En 1994, 50 años después, había 70 millones de cristianos en medio de la persecución. Hoy se dice que hay más de 100 millones de cristianos en la China. ¿Qué sucedió, hermanos? Yo me hice esa pregunta, ¿qué pasó? Y seguí buscando, investigando. ¿Por qué casi se extingue en Taiwán y en China se multiplicó? ¿Saben cuál fue la conclusión a la que llegué? Porque en China se dedican y se dedicaron, desde que salieron los misioneros, se dedicaron a ser verdaderos discípulos de Jesús, cristianos comprometidos, fieles al evangelio, experimentaban la fe. Cada cristiano en China ahora sabe que debe formar discípulos de Jesús. Ellos solo reconocen el evangelio, no reciben otra cosa. Lo viven, lo enseñan en medio de la persecución y de las carencias. Más de 100 millones. ¿Se acuerdan de Luis Saldaña? Cuando vino me dijo, Chuy, ¿quieres conocer verdaderos cristianos? Yo le dije, sí, porque ando como Diógenes con la lamparita ahí. Están muy escasos. Dice, mira, Chuy, tienes que ir a China. Yo acabo de hacer un viaje, cambió mi vida, Chuy. Si te cuento mis experiencias, mejor quiero que vayas, Chuy. Quiero que veas a los verdaderos cristianos que en medio de la persecución, la fidelidad que tienen, el amor a Jesús. Miren, algunos no tienen Biblia, tienen porciones en chino, hojas nada más. Dice, mira, Chuy, yo vi cuando las sacaban y las leían así. Verdaderos discípulos de Jesús. Entonces yo le dije, sí, mira, yo no quiero ir ni a Guatemala, ni a Colombia, ni a Florida, ni puros cristianos lights ahí. Yo quiero ir a China. Quiero conocer por qué los cristianos en China no desaparecieron y se multiplicaron en medio de la persecución. Y voy a ir a ver. ¿Cuántos quieren ir conmigo? Ayer una persona vino y me dijo, pastor, tengo muchos problemas, tribulaciones, todo. Entonces le dije, ¿de veras crees que estás sufriendo? Sí. Le dije, pues te invito a China para conocerlos. No, gracias, ya entendí eso. Pónganse de pie. Ay. Verdaderos discípulos. Ay, Señor. ¿Sabe que Luis Saldaña me dejó un video y me dijo, Chuy, te dejo este video, tienes que verlo? Mire, le confieso algo, no lo he visto. ¿Sabe por qué? Tengo temor. ¿Cómo? ¿Sí? De que al ver lo que vea, pero ya le dije al Señor que esta semana lo veo. Dice, tienes que verlo, Chuy, necesitas ver este video. Casi estoy seguro lo que viene ahí.
Y sí, efectivamente, él lo traía en su computadora y me dijo, mira, nada más te voy a enseñar unas escenas. Ay, hermano, yo dije, ay Dios. Y nosotros aquí estamos tan afligidos. Este verano no tengo vacaciones, Padre. Oh Dios. ¿Cómo te... Bueno, vamos a seguir a la meta, ¿sí o no? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas estas enseñanzas que nos regalaste. De verdad que queremos ser tus discípulos. Discípulos de calidad, discípulos fieles, seguidores de Jesús. A los ministros de Dios los tendremos en honra, pero no, ellos no murieron por nosotros, nos fuimos bautizados por ellos, en su nombre de ellos. Todo es para ti, por medio de ti, todas las cosas en ti subsisten, todas las cosas en Cristo tienen razón de existir. A Él y para Él son todas las cosas, y nosotros solo nos debemos a ti, Señor. Padre, danos la gracia, impártela a través del Espíritu Santo para seguir adelante hacia la meta, que es llegar a la imagen de Jesús. Entre tanto vienes por tu iglesia. Aquí estamos en este mundo como luz, como sal de esta tierra, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Sacude a tu iglesia que no estamos cumpliendo la tarea, Señor. Te lo rogamos, Señor, que envíes obreros a la mies, pero obreros dignos, no mercaderes del Evangelio, sino obreros dignos de confianza, que prediquen la palabra de Dios, que hagan discípulos en todas las naciones. Nosotros, Señor, haremos nuestra parte. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Habemos pastores que como que tiramos balas para todos lados, todo le tiramos y a nada le pegamos. No hay una enseñanza sistemática. Y Jesús dice, vayan y hagan discípulos enseñándoles, repito, didasco, de una manera sistemática. Pero también didasco da una idea de que tiene que ser la enseñanza de quién. ¿De quién tiene que ser la enseñanza? ¿Mi enseñanza? ¿Tiene que ser mi propio mensaje? No. Es evidente que Jesús dice, enseñándoles, instruyéndoles, enseñándoles sistemáticamente todo lo que yo les he enseñado, que la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, mi mensaje no es mío. Yo solo hablo lo que el Padre me dijo que les dijera. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? La palabra de Dios. Cualquier otro mensaje que no sea en la palabra de Dios, que no tenga suficiente base en la palabra de Dios, no es el mensaje de Dios. Por lo tanto, si un pastor en cualquier iglesia habla su mensaje o el mensaje de los motivadores o cuanta cosa que anda por ahí, y no enseña sistemáticamente la palabra de Dios, esos discípulos serán del montón. Y muchos seguramente no nacerán de nuevo, porque lo que los hace nacer de nuevo es la predicación de la palabra. Dice en 1 Pedro que somos engendrados de Dios por la palabra. Entonces ahí la importancia de enseñarles sistemáticamente la palabra. Así como se va enseñando a un niño de una manera sistemática, le enseñas a comer, se le enseña a leer, a escribir. El discipulado es así también. Por eso es que el discipulado de un cristiano no es fácil, ni tampoco es a la microonda, ni en la 1, 2, 3 y ya está. Ahorita se usa mucho de que se convierte a alguien, lo bautizan, lo llevan a un preencuentro, a un encuentro y luego a un posencuentro y ya lo ponen como líder. Hágame usted favor. Cuando el muchacho no sabe ni siquiera lo que significa nacer de nuevo, cuando la persona no sabe ni siquiera definir lo que es los atributos de Dios, quién es Jesús, no saben, no han sido discipulados. Entonces, ¿qué va a enseñar esa gente que está ahora en este momento liderando a un montón de discípulos también, pero con un supuesto discípulo que ni siquiera ha sido discipulado? No se va a reproducir con calidad. Por favor, si van abriendo su Biblia en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28.
Hoy llega a su fin la serie Verdaderos Discípulos. Esta es la enseñanza número 20, la última, y se titula La misión del discípulo. Después de 20 enseñanzas sobre cómo ser verdaderos discípulos, yo pienso que ya tenemos más o menos una idea de lo que es ser un verdadero discípulo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre la misión del discípulo. Mateo 28, versículo 18. Dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta encomienda de Jesús se le ha llamado la Gran Comisión, porque es lo que Jesús les encargó a sus discípulos después de que los discípulos los encarga a discipular y de hacer discípulos a todas las naciones. Dice el versículo 18 que Jesús se acercó a ellos. Él aquí está a punto de ir al Padre, ya había resucitado, y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad se traduce de la palabra griega exousia, que significa autoridad, pero habla de una autoridad sin límite. Es decir, que Jesús, por su triunfo en la cruz, como Hijo de Dios, tiene autoridad sin límite. Y en base a esa autoridad que Él tiene como Señor del universo, es que Él da la encomienda a sus discípulos para multiplicarse en discípulos. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía un cuerpo como el nuestro, fue semejante a nosotros, y Él estaba limitado a como está limitado nuestro cuerpo. Pero ahora Jesús vive en los corazones de los discípulos y ya está en ese sentido en todas partes del mundo. Por eso Él tuvo que irse y enseguida deja esta encomienda. Entonces, con toda esa autoridad que Él tiene, ahora delegó a sus discípulos, a todos nosotros, la responsabilidad de discipular, de hacer discípulos. Y en el versículo 19 dice: por tanto, esa frase es muy importante, que significa entonces, puesto que yo ya hice la encomienda del Padre, ahora a ustedes les doy una comisión, una encomienda nueva. Por tanto, id. Ese verbo está en imperativo, es un mandamiento, no es una opción. No es si queremos, nos nace o no nos nace, no. Esa es una responsabilidad de todo discípulo, multiplicarse en otros discípulos. Entonces dice: vayan, id y haced discípulos. Haced discípulos. Formen discípulos. El que los convierte es Dios. El que les trae convicción de pecado y de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pero a nosotros se nos encomienda a hacer discípulos, es decir, a formar los discípulos. Ahora, la pregunta es esta: ¿es fácil hacer discípulos? ¿Es fácil y rápido formar discípulos? La respuesta es no. No es ni una cosa sencilla, ni son cristianos microondas. No. Es una labor que implica sobre todo a los ministros, a los pastores, a los maestros de la Biblia, poner todo de su parte para formar a los discípulos, para que a su vez estos formen a otros discípulos, y así va la cadena. Entonces, no es fácil ni rápido. Jesús se tomó 3 años, de día y de noche, con 12. Comió con ellos, vivió con ellos, durmieron en el mismo dormitorio, a veces abajo de un árbol, a veces las estrellas los cobijaban. Día y noche trabajó con ellos. En el camino, al levantarse, aun cuando dormían, el Señor trataba con ellos. En una ocasión iban en una barca y Él estaba durmiendo. En este caso era Jesús el que estaba durmiendo, y ahí vino una prueba de fe para ellos. Jesús siempre enseñándoles a crecer su fe,
Jesús siempre enseñándoles a que confiaran en Él al 100%. Cristo siempre enseñándoles que lo siguieran a Él, que confiaran, que no los iba a dejar. Entonces fue un discipulado en una escuela intensiva, 3 años. Hoy, algunos con buen propósito, buenos propósitos, creen que en 40 días se hace un discípulo. Está muy lejos de lo que Jesús enseñó. Entonces, no es fácil, lleva un tiempo. Hay que hacer buenos discípulos de calidad, porque hay de discípulos a discípulos. Hay de muy buena calidad, otros de calidad, y hay unos que son hechos en China. Aunque al final van a ver algo de China. Entonces, dice Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. La palabra naciones se tradujo en una palabra griega, etnos, de donde se deriva la palabra etnia, es decir, de toda lengua, de toda raza, sin distinción. Vayan y hagan seguidores míos, discípulos míos, discípulos de Jesús. Y una vez que ellos se les presenta el mensaje, ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego en el versículo 20 de Mateo 28 dice otra instrucción dentro de la misma, de vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿vamos a ser discípulos? Sí, Señor, pero ¿y qué les vamos a enseñar? Versículo 20 está la respuesta. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. La enseñanza, qué importante es la enseñanza para el discipulado. La palabra enseñándoles se tradujo de la palabra griega didasco. Y didasco significa instruir. Entonces, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Instruyanlos. También didasco significa enseñar sistemáticamente. Esa definición es muy importante. Entonces, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo, Señor? Enseñándoles sistemáticamente. ¿Qué es la enseñanza sistemática? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, B, C, H, D, F, G. O sea, paso por paso. En la Biblia no se ve la enseñanza de que hoy les hablo sobre la santidad de Dios y el próximo domingo les hablo sobre la oración y el siguiente domingo les hablo sobre la segunda venida de Cristo. Hermanos, cada tema en la Biblia es tan vasto, tan amplio, que no podemos gastarlo en una sola enseñanza. Entonces, a veces, vayan, hagan discípulos, enséñenles sistemáticamente que guarden, fíjate, que guarden, digan todos guardar. Bueno, esa palabra, enseñándoles sistemáticamente que guarden, se tradujo de la palabra griega tereo. Y tereo tiene varios significados. Uno de ellos es obedecer. Entonces, enséñenles sistemáticamente a obedecer mi palabra. Insistan. Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y sobre todo porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que nada más querrán escuchar mensajes que les agradan al oído, tendrán comezón. No, tú hablas la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Sistemáticamente enséñenles a obedecer mi palabra. Pero también tereo, que se tradujo por guardar, significa conservar. Pero tiene la idea de permanecer en la práctica de una enseñanza. Entonces, fíjense, vayan y hagan discípulos, enséñenles sistemáticamente a permanecer en la práctica de mi enseñanza. Eso es lo que Jesús les está diciendo. A permanecer en la práctica de la enseñanza cristiana. Por eso a los primeros cristianos se les llamó cristianos, porque seguían la doctrina de Cristo. Entonces,
es nuestro deber como pastores, como ministros, al menos en este lugar, que de aquí siempre salga la palabra de Dios. No nos interesan los mensajes de los motivadores, toda esa gente exitosa del mundo. No nos interesan. A nosotros nos interesa la palabra de Dios. ¿No es así? Entonces, vamos a insistir sistemáticamente, enseñándoles a obedecer, a permanecer en la palabra. Jesús habló mucho: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero a estas alturas, después de 3 años, Jesús les sintetiza todo lo que les enseñó. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, cada punto, cada coma, sin quitar